Vamos a representar una función vectorial, ¿sí? En el espacio. Vamos a trabajar con un vector de 3 variables, ¿sí? Importante, lo primero que vamos a representar, una curva C, ¿sí? Esa curva C va a estar representada por la trayectoria, supongamos, de una partícula, ¿sí? Esa trayectoria va a ser originada por el movimiento de una partícula determinada, ¿sí? Que tiene un recorrido X en función del tiempo T, ¿sí? Vamos a representar un instante de esa partícula y en ese momento, desde el origen hacia el punto P, X y Z, con coordenada X y Z, se va a formar un vector R de T. Ese vector R de T es la función vectorial, también denominada vector posición, ¿sí? Porque marca la posición desde el origen hacia el punto P. Tiene 3 componentes, ¿vale? Como un vector va a tener la componente en Y, porque estamos trabajando en 3 variables, representado por la variable X, la componente J, representado también por la variable Y, más la componente en K, correspondiente a la variable Z. Ya habíamos definido la ecuación paramétrica, por lo cual yo puedo representar las componentes de I, J y K en función de T. Este vector se denomina vector posición y depende del parámetro T. Esta trayectoria de la curva C se va formando a medida que el tiempo cambia, es decir, para T1 vamos a tener otra posición del vector posición, para T1. Para T2 vamos a tener otra posición, y así sucesivamente para T a la N, ¿sí? Infinito puntos, ¿sí? Que van a ir marcando la trayectoria. Esta partícula, en la aplicación, como aplicación de este tema, puede ser el movimiento de un planeta, el movimiento de una partícula coloidal. Bien, ya habíamos definido el vector posición que tiene origen en el 0, 0 y tiene punto final en el punto P, ¿sí? La ecuación vectorial paramétrica ya está definida, ¿sí? Con componente en Y, una componente en J y una componente en K. Reemplazando el valor de X, de Y y de Z, nos queda la ecuación vectorial paramétrica, ¿sí? De la siguiente manera. ¿Qué ocurre si yo obtengo una derivada de la ecuación del vector posición? ¿Sí? Yo calculo la derivada del vector posición, lo que estoy calculando es el vector tangente vectorial, ¿sí? Esto va a ser R' de t y se denomina vector velocidad, ¿sí? O vector tangente. ¿Cómo se calcula? Se calcula las derivadas de cada componente, si voy a calcular la derivada de Y, la derivada de la componente en J y la derivada de la componente K. Cada función que depende de una sola variable, en este caso el parámetro t, voy a tener que calcular la derivada de una sola variable, ¿sí? Bien, ahí se calcula el vector velocidad. Vector
velocidad. O vector tangente. Vector tangente. ¿Por qué tangente? Porque es tangente a la curva C. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se representa gráficamente el vector tangente o el vector velocidad? Bueno, tiene el origen donde finaliza el vector posición. ¿Sí? En el punto P. Tiene origen en el punto P y tiene final donde representa el vector. ¿Sí? Para eso voy a necesitar un valor de t. ¿Sí? Vamos a tener que definir para t igual a el número que sea. ¿Sí? Y ahí vamos a poder representar gráficamente el vector velocidad. ¿Sí? Recordemos de vuelta, el vector velocidad está representado por la derivada del vector posición. Vamos a ver lo que es en funciones vectoriales el vector posición, que se denomina R de t, ¿sí? El vector velocidad, que es R' de t, y el vector aceleración, que es R' de t. ¿Sí? Bien. El vector posición es un vector que tiene componente, si estamos trabajando en tres variables, y vamos a trabajar en 3D, con funciones con variable x, y z, lo podemos definir con componentes en y, ¿sí? Con componente en j, que va a ser la variable y con una componente en k, que va a ser la variable z. ¿Sí? Bien, si representamos este vector en un eje de tres variables, vamos a ver que representa la posición desde el origen al punto P, con coordenada x, y z. ¿Sí? De la forma cartesiana, x era una función de t, y es otra función de t, que la llamamos g de t, y z es otra función de t llamada h de t. Representamos en forma paramétrica este vector, así que vamos a reemplazar directamente las variables x y z por las funciones de t. En K. Bien, ahora vamos a definir el vector velocidad. El vector velocidad es el vector tangente a la curva C. ¿Sí? Esta curva C es el vector tangente que tiene origen donde finaliza el vector posición, es decir, P de x y z en el punto P. Se representa en forma tangencial a la curva C y se denomina vector velocidad. No deja de ser ni más ni menos que la derivada del vector posición. ¿Sí? Por eso vamos a hacer f' de t con la componente en i más g' de t en j más h' de t en k. Y ahí tenemos representado el vector velocidad. ¿Qué ocurre con el vector aceleración? Bueno, el vector aceleración es la segunda derivada del vector posición, es decir, voy a volver a derivar el vector velocidad y me va a quedar representado de la siguiente forma: f' de t en i más g' de t en j más h' de t en k. Tanto el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración tienen esta estructura de una función vectorial, es decir, una componente en el versor i, una componente en el versor j y una componente en el versor k. Para aclarar un poquito, ¿sí? Estos son los tres vectores que se representan. Me falta representar gráficamente el vector aceleración, que tiene una representación también desde el punto P, ¿sí? Va a tener origen en el punto P y final, ¿sí? Donde dé el número
donde quede representado el vector. Siempre el vector de aceleración y los tres vectores se van a poder representar siempre y cuando yo tenga el valor de t. Si no tengo el valor de t, no lo voy a poder representar. Bien. Ahí quedó definido. Vamos a repasar un poquito porque siempre no está de más aclarar unas cuestiones. ¿Qué es un versor? Porque siempre lo mencionamos y por ahí alguno no lo sabe. Un versor es la componente en X, en Y y en Z de un vector, ¿sí? Sería de módulo 1, tiene el módulo 1, los módulos de Y y el módulo de J y el módulo de K son iguales y vale 1. Es decir, estaría representando la unidad de representación gráfica, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito a ver cómo sería, qué es lo que estoy explicando. ¿Sí? Tengo la componente en Z, la componente en X y la componente en Y. Si yo represento el versor Y en el eje X, esto sería la unidad, porque su módulo, su magnitud vale 1. Si yo tengo que representar 3 unidades en X, voy a representar 3Y, porque estamos hablando de 3 números, de 3Y, es decir, 3, 1. Es decir, no deja de ser la unidad para poder representar la componente en X y lo mismo para la componente en Y, que sería el versor J, y lo mismo para la componente en Z, que sería el versor K. Es decir, vamos a un ejemplo, R' de t, un vector cualquiera, que tiene componente 3 en Y, más 2 en J, más 1 en K. Vamos a cambiar el K para que se vea mejor, vamos a poner 2 en K. Tengo 3 unidades de Y en X, 1, 2, 3. Estaríamos en esta posición, es decir, tengo 3 unidades de Y en X. Esto ya está representado. Tengo 2 unidades en J, 1, 2 unidades en J, acá estaría el 2. Tengo 2 unidades en Z, 1, 2, y ahí puedo trazar directamente el vector. 1, 2, y ahí estaría representado ese vector en el espacio, ¿sí? Tiene origen en 0 y ese vector se traza, ¿sí? La perspectiva no hace que se vea bien, pero sí hay que tener en claro que el versor tiene unidad 1 y representaría las unidades que yo tengo que hacer en cada eje. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a ver, funciones vectoriales de los vectores posición, velocidad y aceleración. Ahora vamos a ver la rapidez. ¿Qué es la rapidez? ¿Sí? La rapidez es el módulo del vector velocidad. Es decir, que es el módulo de R' de t. Si yo lo tengo que calcular el módulo del vector velocidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de f' de t más, al cuadrado por supuesto, g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado. Estas son las componentes del vector velocidad, ¿sí?, elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada. Ahí estoy calculando el módulo. Si observamos, nos tiene la componente en Y, ni la componente en J, ni la componente en K. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se elevan al cuadrado, Y al cuadrado, J al cuadrado o K al cuadrado, el valor es 1. Por lo tanto, queda incluido dentro de este valor multiplicando por 1. Así que no me altera, así que desaparece. Y el resultado de este módulo va a ser un número. Por lo tanto, la rapidez representa la magnitud del vector velocidad. Es decir, si yo voy en un vehículo a una determinada velocidad, es decir, si este es el vehículo, que va a una determinada velocidad que me va a permitir observar desde dónde hacia qué sector y con la dirección que voy, la magnitud es la rapidez, es la medida de ese vector velocidad, es decir, lo que indica el velocímetro en un vehículo.